Hola, soy Alex Slater y en este video voy a presentar lo relacionado con la tarea encargada para esta asignatura. Voy a partir y voy a ir en orden respondiendo las preguntas que se plantearon para esta actividad. La primera es, ¿qué diferencias existen entre el contexto histórico donde surge la educación comparada y el actual? Entonces, yo creo que un tema importante en esto es que hay una diferencia bien marcada con el momento histórico en que surge la educación comparada, porque en el siglo XIX, cuando aparece con Marc-Antoine Julien, el mundo estaba más bien construyendo los estados-nación y los sistemas escolares modernos. Entonces, Julien propone recopilar información sistemática de los distintos sistemas educativos para compararlos e identificar principios que permitieran mejorar la educación. Entonces, en ese momento la preocupación era más bien organizar la educación como una política pública, como parte del proyecto nacional. Por eso, las comparaciones se enfocaban más bien en aspectos estructurales. eh, Cómo se organizaban los sistemas escolares, cómo se formaban los profesores o cómo se diseñaban los currículos. Y hoy día el contexto es completamente distinto porque vivimos en un mundo globalizado, digital e interconectado. Entonces la educación comparada ahora analiza resultados educativos, políticas públicas, innovación pedagógica, inclusión y el desempeño de los estudiantes a nivel internacional. Y en ese sentido, un ejemplo muy claro es lo que pasa con la prueba PISA, cuando se produjo este como PISA Shock, que Alemania produjo, o obtuvo resultados, más bien dicho, muy bajos en sus primeras mediciones y eso impulsó reformas educativas importantes. A modo de conclusión de esta etapa, yo diría que, bueno, que la educación comparada pasó de ser una herramienta que permitía organizar los sistemas educativos nacionales a convertirse en una herramienta para interpretar y orientar transformaciones educativas en un contexto global. ¿Ya? La segunda pregunta dice qué temas comunes se podrían abordar desde la educación comparada en el contexto actual. Entonces, hoy la educación comparada tiene un campo bien amplio de estudio porque hay muchos desafíos hoy día que podríamos decir que son como compartidos a nivel global. Por ejemplo, los temas de equidad, los temas de inclusión, la calidad del aprendizaje. Y obviamente hay temas nuevos emergentes como la inteligencia artificial en educación, el aprendizaje en línea o también, por ejemplo, las microcredenciales. Entonces, eh, eh, eso es un tema importante a considerar. Ahora, un caso interesante puede ser el contraste Finlandia-Singapur. Finlandia tiene un sistema más flexible, con gran autonomía docente, menos evaluación estandarizada. Singapur tiene un sistema más estructurado y competitivo. Ambos logran resultados muy altos y esto demuestra, por ejemplo, que como que distintos sistemas educativos pueden alcanzar buenos resultados a través de estrategias muy diferentes. Entonces, ahí uno como concluye que este concepto de la educación comparada lo permite comprender problemas educativos que si bien son globales, pero que pueden tener soluciones diversas, como este caso de Singapur y Finlandia que se mencionaba. Y justamente ahí como el valor del análisis está en entender a través de la educación comparada qué factores explican esa diferencia, que pueden ser, por ejemplo, este caso de orden cultural, por ejemplo, político, contextos sociales, económicos, etc. La tercera pregunta es cómo ha cambiado tu contexto profesional debido a los avances de la educación comparada. Entonces, bueno, a mí me ha impactado bastante, especialmente porque trabajo en gestión académica y diseño curricular. O sea, hoy día, por ejemplo, es súper difícil diseñar programas educativos sin mirar lo que está pasando en otros países o en otras universidades. Entonces, así, por ejemplo, muchas instituciones hoy día revisamos marcos internacionales de competencias, estándares profesionales, experiencia educativa exitosa, antes de rediseñar sus programas. De hecho, acá en Chile, por ejemplo, el sistema de créditos transferibles se inspiró en la mirada de créditos transferibles de Europa, ¿ya? Y ahí salió un sistema que se adoptó a nivel nacional. Otros países, por ejemplo, otros ejemplos, como Corea del Sur, han hecho una fuerte valoración social de la educación y del rendimiento académico también como contexto de estos procesos. Entonces, eh, como que ahí yo entiendo que los resultados educativos no dependen solo del currículum, sino también de factores sociales y culturales, y entonces en ese contexto es donde la educación comparada es una herramienta muy importante para fundamentar esas decisiones académicas y orientar procesos, por ejemplo, de innovación curricular, como hoy, por ejemplo, que pueden estar a lo mejor fuertemente impactados por temas como la inteligencia artificial, donde habría que revisar, digamos,
a profundidad este tema. La cuarta pregunta que se planteaba es cómo podrías utilizar la educación comparada para mejorar tu contexto profesional. Volviendo a lo que yo hago, por ejemplo, ahí en la universidad, creo que una de las lecciones más importantes de la educación comparada es que no existe un único modelo educativo universal. Entonces, pensamos, por ejemplo, nosotros que en mi trabajo en la universidad, que si algo funciona bien en otro país, simplemente se puede replicar. Está como esa tentación, pero los estudios comparativos ahí muestran que los sistemas educativos están fuertemente influenciados por ese contexto cultural, social y político. Entonces, cuando por ejemplo miramos también típicamente acá en Chile casos exitosos como Finlandia o Singapur, uno se da cuenta a través de la educación comparada que sus resultados no solo son como explicación por parte del currículum, sino que hay factores del rol social de los profesores, hay las expectativas familiares, políticas de largo plazo. Entonces, eh, mi conclusión ahí es que la educación comparada no es para copiar modelos, sino que es para analizarlos críticamente y entender cómo los podemos adaptar al contexto propio. O sea, de esa manera eh, genera su impacto o es útil en el contexto de trabajo. Eh, por último, la quinta pregunta es cómo las tendencias globales han impactado tu forma de trabajar. Entonces, las tendencias globales han cambiado muchísimo la forma en que trabajamos en educación. Ahí, de nuevo, yo creo que el tema de la inteligencia artificial, que quizás es un ejemplo repetido, pero es bien importante como destacarlo ahora, porque ya está influyendo en cómo diseñamos las evaluaciones, cómo analizamos, por ejemplo, los datos académicos o cómo apoyamos el aprendizaje de los estudiantes. Eh, Acá otra idea que también me quedó como resonando de esto es las microcredenciales, que están cambiando la lógica tradicional de la educación superior con este tema de las trayectorias más flexibles y modulares. El aprendizaje en línea, que se ha transformado que ha transformado completamente la experiencia educativa y ya tenemos, por ejemplo, en la universidad casi todos los programas que tenemos nosotros eh, los tenemos presenciales en una versión online también. Y eso ha sido también un tema interesante en cómo ha ido evolucionando esto. Entonces, a modo de conclusión, yo creo que acá desde la educación comparada eh, me hace como permite concluir que estas tendencias muestran que el sistema educativo global eh, está experimentando transformaciones estructurales, que es un poco el paso en el que va este tema ahora, y comprender cómo estos países enfrentan estos cambios claves para tomar mejores decisiones educativas, mirando estos casos que mencionaba anteriormente, por ejemplo, en las respuestas de las otras preguntas que se planteaban. Entonces yo creo que en el fondo ahí, y como de repente para cerrar esta conversación, eh, la educación comparada nos permite mirar más allá de nuestro propio sistema educativo. Nos ayuda a entender que la educación es un fenómeno global hoy y que siempre debe interpretarse y desarrollarse desde las particularidades de cada contexto. ¿Ya? Por ejemplo, nosotros acá también, mirando yo como el aspecto más local, incluso Sudamérica, eh, nosotros acá, Chile, Argentina, Perú, Bolivia, Uruguay, Brasil, que son los vecinos más cercanos a nuestro país, y tenemos realidades bastante distintas de cómo se están planteando también los sistemas educativos. Eh, entonces, eh, no es, digamos, es importante tener también como esta mirada de la educación comparada en términos de ir adaptando también esos contextos. Eh, También en la experiencia que me ha tocado trabajar dentro de la universidad, nosotros hemos ido mirando muchas veces como referentes, por ejemplo, y pasa mucho en Chile también creo, como referente, por ejemplo, a los Estados Unidos o a algunas universidades de Europa. Y muchas veces también se ha intentado traer o importar directamente ciertas experiencias que se hacen en esos países sin tomar en cuenta esas particularidades de cada contexto. Entonces, ahí yo creo que el aprender y conocer estos temas también, por ejemplo, en el rol que a mí me toca desempeñar dentro de una universidad, que es en dirigir todo el desarrollo curricular de esta, es muy importante porque permite justamente ajustar también esas ideas a los contextos locales. Entonces, en el fondo, y como última idea, son la educación comparada es una plataforma que nos permite también entender la educación desde estos problemas o fenómenos globales, pero con una mirada local. Y es ahí donde yo encuentro que adquiere particularmente entonces el valor
de todo esto que he podido ir conociendo durante esta primera parte del curso. Muchas gracias por la oportunidad.